Bienvenido a Vuelvo a casa. Qué alegría que hoy puedas estar aquí una vez más escuchando este podcast. La verdad es que siento que este episodio es un poco diferente. Normalmente este podcast sigue una línea de conversación y reflexión. Hemos hablado sobre quién es Dios, sobre su creación, sobre nuestra identidad, sobre volver a casa, sobre contemplar a Cristo y sobre aprender a caminar con Él. Todas las formas en las que podemos decir vuelvo a casa. Pero déjame decirte que hay episodios que no van a nacer de una planeación continua, sino que nacen de las situaciones de la vida real. Nacen de esas conversaciones que Dios comienza a tener conmigo en medio de procesos que tal vez no me gusta vivir. Este episodio nace justamente de ahí. No quiero hablar de un caso específico ni responder preguntas para las que honestamente no creo que ningún ser humano tiene una respuesta completa. Lo que sí quiero es abrir mi corazón y compartir algunas de las conclusiones a las que Dios me ha ido llevando. Estos últimos días he estado pensando mucho en estas preguntas. ¿Qué pasa cuando creemos que Dios puede hacer un milagro y el milagro no sucede? ¿Qué pasa cuando oramos con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas y las cosas que queremos no suceden? Cuando creemos sinceramente que Dios puede sanar, restaurar, intervenir o cambiar cualquier situación y no sucede. Aún así, el desenlace es completamente distinto al que esperábamos. Y no sé si alguna vez has estado ahí, tal vez sí, tal vez estás ahí justamente el día de hoy. Pero si es así, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Yo no tengo todas las respuestas y no grabo este episodio porque ya lo haya entendido todo. Lo grabo, lo reflexiono, lo escribo y lo pienso y lo comparto porque sigo caminando con Dios mientras intento entender. Y yo también creo que eso es volver a casa, porque no significa llegar al lugar donde todas las preguntas desaparecen. Significa descubrir que incluso con preguntas seguimos teniendo un Padre. Y creo que todas estas reflexiones son un camino que vamos trazando. Adquirimos entendimiento y concluimos en tal vez qué es lo que Dios quiere para nosotros. Mientras pensaba en todo esto, me di cuenta de algo que me ha confrontado mucho. Y es que muchas veces hablamos de un Dios que sana, del Dios que restaura, del Dios que provee, del Dios que hace milagros. Y todo eso es completamente cierto. Nuestro Dios sigue haciendo milagros. Él sigue sanando, Él sigue transformando vidas. Y esas verdades yo las creo con todo mi corazón. Pero también me di cuenta de que muchas veces terminamos poniendo nuestra atención más en las obras de Dios que en el corazón de Dios. Eso marca una diferencia muy grande, porque cuando los milagros se vuelven el centro de nuestra fe, inevitablemente llega un momento en el que nuestra fe va a tambalear. Entonces fui a la Biblia porque recordé algo que sucede en el libro de Juan en el capítulo 6. Jesús había hecho el milagro de la multiplicación. Había hecho una obra tan grande para alimentar a miles y miles de personas. Pero después de alimentar a miles de personas, la multitud comienza a seguir a Jesús. Y eso tal vez parecía como maravilloso, como algo hermoso, como una victoria.
Pero Jesús les dice algo que es para mí muy fuerte. Jesús les dijo: ustedes me buscan porque comieron pan y quedaron satisfechos. En otras palabras, les estaba diciendo: me buscan por lo que hice y no por lo que soy. Y esa frase a mí me hizo pensar mucho en cuántas veces tal vez yo también he querido conocer a Dios, o seguirlo, o buscarlo, o hablar de Él, principalmente por lo que Él puede hacer por mí, y realmente no por quién es Él. Una cosa es admirar las obras de Dios y otra muy distinta es conocer el corazón de Dios. Los milagros muestran el poder de Dios, pero el verdadero evangelio revela su corazón. Y creo que esta es una de las diferencias más importantes que he aprendido en mi caminar con Cristo. Y es que los milagros nunca fueron el destino y nunca serán el destino. Siempre fueron señales. Y una señal no existe para que nos quedemos admirándola. Existe para llevarnos hacia un destino. Cada milagro apunta a Jesús. Cada milagro apunta a Dios, no a nosotros mismos. Y entonces comencé a preguntarme qué pasa cuando el milagro que espero no llega. ¿Significa que Dios dejó de ser bueno? ¿Significa que dejó de escucharme? ¿Significa que me faltó fe? Y es que creo que aquí es donde muchas veces nos confundimos y estas preguntas son un ataque de parte de nuestra misma manera inmadura de pensar y que no hemos adquirido el entendimiento sobre lo que es la verdadera fe en Dios. Solemos citar el libro de Hebreos cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y tal vez sin darnos cuenta, terminamos entendiendo ese versículo como si dijera: la fe es la certeza de que Dios hará exactamente lo que yo espero. Pero eso no es lo que dice el texto. Hebreos 11 continúa hablando de personas que vivieron por fe. Algunas sí vieron cumplidas promesas, pero otras murieron sin recibir aquello que esperaban. Y aún así, Dios las llama hombres y mujeres de fe. Eso significa que la fe nunca fue la seguridad de controlar el resultado. La fe siempre es la seguridad de confiar en Dios. La certeza de la fe no está en que yo conozco el final de la historia. La certeza está en que conozco a quien sostiene esa historia. Y eso debe de cambiar completamente nuestra manera de vivir, porque entonces nuestra confianza deja de depender de las circunstancias y comienza a depender del carácter de Dios. Hay una oración que hace Jesús antes de morir y creo que queda perfecto para este tema y para entender un poquito más de este carácter de Dios. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero después dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús expresó su deseo, no negó su dolor y no escondió lo que sentía, pero decidió confiar en el Padre aun cuando el camino no era el que humanamente él hubiera deseado. Eso me enseña que la fe no consiste en ignorar nuestro dolor. Y quiero decir algo que espero pueda traer libertad a alguien que esté escuchando esto. Que llores no es falta de fe. Que le hagas preguntas a Dios no es falta de fe. Que no entiendas cómo obra Dios no es falta de fe. La Biblia está llena de personas que hicieron preguntas a Dios. Job, David, Jeremías, los discípulos. Incluso Jesús expresó el peso de lo que estaba viviendo, su dolor. Entonces, yo creo que el problema no es hacer preguntas, sino que esas preguntas
pueden llevarnos a alejarnos de Dios mientras te las hacemos. Y ese sí es un peligro. Creo que una de las conclusiones más difíciles a las que he podido llegar es que muchas veces queremos conocer la voluntad de Dios porque pensamos que eso nos va a dar paz. Pero déjame decirte que la paz no viene de entender toda la voluntad de Dios, todos los planes que Dios tiene. La paz viene de conocer el corazón de Dios. Hay momentos en los que su voluntad no va a ser la que esperamos, pero aún así, Él seguirá siendo bueno, seguirá siendo fiel, seguirá siendo digno de confianza. Y no porque yo lo entienda todo, sino porque Él es Dios y porque Él no cambia. Quizás has estado orando específicamente por algo. Quizás llevas tiempo creyendo por una respuesta. Quizás estás esperando un milagro. Y quiero decirte que no dejes de orar, no dejes de creer, no dejes de esperar en Dios. Pero también recuerda que nuestra esperanza nunca ha estado puesta únicamente en un desenlace. Nuestra esperanza siempre ha sido Cristo, siempre ha sido Dios. Porque si mi fe solo sobrevive cuando Dios hace lo que yo esperaba, entonces quizá mi fe estaba descansando más en el resultado que en el Señor. Volver a casa también entra en esta parte. Aprender a conocer al Padre más allá de sus respuestas, más allá de sus milagros, más allá de lo que podemos entender. Y quizá nunca logremos responder todas nuestras preguntas de la vida, pero sí podemos seguir caminando con aquel que prometió estar con nosotros todos los días. Hoy más que nunca entiendo que volver a casa no es comprender todos los caminos de Dios, sino descansar en su corazón, aun cuando su voluntad no era lo que yo esperaba. Gracias por acompañarme en este episodio que ha sido tan personal. Nos escuchamos en el próximo episodio de Vuelvo a casa, donde seguiremos aprendiendo juntos que siempre hay un camino de regreso al corazón de nuestro Padre.